los diferentes mecanismos que Habla el fiscal general del Estado, tema Marcelo Pecci y su crimen en Colombia. Tomamos señal. Un compromiso institucional y nacional. Por vez primera les presento al equipo de trabajo que asumió desde el momento que se abrió la carpeta en fecha 9 de octubre del 2023 y los componen precisamente aquí los presentes. Manuel Doldán, Asuntos Internacionales. Alicia Saprissa fue la primera, Francisco Cabrera. Bueno, tenemos problemas de audio. El fiscal general del Estado se mantiene lejos del micrófono y el sistema de comunicación está prácticamente en el techo. Vamos a ver si podemos solicitarle al fiscal general que acerque más el micrófono a su boca. La señora Alicia Saprissa fue la primera fiscal interviniente en los sucesos desde el Paraguay, dando cooperación a la carpeta fiscal de Colombia. Hay que recordar, y esto es muy importante, que el luctuoso suceso ocurrió en Colombia. Todo lo que hicimos al comienzo se trató simplemente de una cooperación internacional muy necesaria, recabando las informaciones desde aquí. Hay muchos casos que son independientes al caso principal del asesinato. Desde el 9 de octubre del 2023, también con claridad hay que decir, no hace más de 7 meses y unos cuantos días, esta Fiscalía General dispuso la apertura de una carpeta fiscal a consecuencia de que el Código Penal, artículo 9, nos permitió ese resquicio, porque uno de los condenados, Francisco Correa Galeano, declaró que el autor intelectual estaría en el Paraguay. Los pormenores de estos acontecimientos, de estos trámites en Colombia, lo dará el fiscal Manuel Doldán y también el fiscal Francisco Cabrera, quienes viajaron expresamente a ese evento. A partir del mes de octubre, noviembre, que fue mi presencia también en Colombia para afianzar la gestión de los fiscales, los trámites allá quedaron un poco decaídos, eso ya lo dije en diferentes medios. La salida del doctor Francisco Barbosa de la Fiscalía General motivó que recién en abril prácticamente volvían a tramitarse algunas cuestiones esenciales. Nosotros en principio tuvimos la autorización de la viuda para que se nos entreguen los celulares, porque era una exigencia de la justicia colombiana el contar con una anuencia de los herederos. Luego, y ya sabrán los motivos, el 29 de abril de este año desautorizó, diciendo que la exclusividad del análisis de esos celulares estaban a cargo de la Fiscalía de Colombia y también de la Fiscalía de Estados Unidos. Las documentaciones, la cronología de las actuaciones las tenemos aquí y está a disposición de los medios de prensa. Y también estos documentos que mencionamos. No hacemos juicio de valor, simplemente señalamos hechos que ocurrieron. El descubrimiento de la autoría intelectual forma parte de la unidad procesal que corresponde al caso. Escuchamos en medios de información que algunos abogados o personas de la justicia colombiana declararon que el descubrimiento de la autoría intelectual es una responsabilidad casi exclusiva del Paraguay. Eso no es verdad en procesal penal. El trámite se abre para descubrir los grados de participación criminal, autoría, instigación o complicidad. Así es que definitivamente cuando alguna vez se descubra, y tenemos expectativas que sea así, debemos ver la forma, el mecanismo de implementar el trámite con la justicia colombiana por aquella prohibición del doble juzgamiento por la misma causa. Son aspectos esenciales. Como no tenemos precedentes y normativas todavía claras, debemos dilucidar. Tenemos que firmar un convenio, si me ayuda Manuel, ¿qué convenio se llama eso de un equipo conjunto de investigación con Colombia, que también ahora todavía está dilatado?
Tuvimos muchos problemas en los últimos tiempos. No se olviden que la fiscal general de Colombia es nueva. Tiene apenas un mes y algo de gestión. Tuvimos, y esto hay que decirlo, la esperanza de que nos reciba. Agendamos nuestra presencia ahí a través del jefe de Asuntos Internacionales. Teníamos agendada la posibilidad de la entrevista, que al final también se diluyó. Hoy estamos en la nebulosa. Dependemos en muchos aspectos de la gestión de la justicia colombiana y principalmente de la Fiscalía, porque en verdad el hecho punible ocurrió en Colombia. La territorialidad de la ley penal nos limita. No podemos manejar el escenario del crimen ni los elementos que fueron incautados al principio, así es que es dable entender este tipo de inconvenientes. Quiero descartar absolutamente, pero con mucho énfasis, de que la Fiscalía no haya puesto de sí todo lo que se debe. Este es un caso emblemático. Todas las personas que están conmigo tienen algún afecto especial con el fiscal Pecci. Y cómo no, también nosotros. Es hijo de un entrañable amigo, doctor Francisco Pecci Manzoni, mucho tiempo magistrado. Con él nos llevamos y hablamos de estos temas casi con asiduidad. Yo, es cierto, pedí cautela en una reunión que tuvimos con el doctor Pecci Manzoni y familiares sobre el tema de la información hacia afuera, pero no cautela en la investigación. El énfasis que se pone en cada gestión, ustedes verán por la cronología y los documentos que se adjuntan, es casi inmediato. La cautela es para no trascender los hilos investigativos, que es lo que yo pedí en realidad. Así es que estamos abiertos. La señora Alicia Saprissa dará los pormenores iniciales de aquel evento, las gestiones que le cupo al Paraguay, y luego el doctor Manuel Doldán hará lo suyo en todo lo que es gestión internacional. Después abrimos a la ronda, a las preguntas, las cuestiones que no quedaron bien claras. Gracias. Buenos días, antes que nada a todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Bueno, como recordarán, apenas ha ocurrido este fatídico hecho, ese mismo día nos trasladamos con mi colega, el doctor Manuel Doldán, hasta Colombia, y apenas entramos en contacto ya con las autoridades colombianas el día 11 de mayo, y en coordinación con ellos se decidió abrir una carpeta a fin de agilizar en tiempo real y de manera más práctica toda la información que pueda estar requiriendo Colombia desde Paraguay. Eso se hizo desde el primer momento, haciéndose un montón de diligencias que de manera espontánea hemos enviado a Colombia para las eventualidades que pudieran surgir dentro de esa investigación. Estuvimos unos días coordinando con ellos y volvimos al Paraguay el 12 de mayo del 2022, ya con autoridades colombianas que estuvieron por un mes en nuestro país, con quienes llevamos adelante numerosas entrevistas y también numerosas declaraciones testimoniales, aparte de otras diligencias, que bueno, ya por la envergadura del caso, ¿verdad?, no vamos a dar el detalle. Todo eso fue enviado a Colombia como una cooperación espontánea, y posteriormente también se han requerido a las autoridades colombianas ciertas diligencias a fin de que, y cierta información para que podamos nosotros trabajar sobre las diferentes aristas investigativas que iban surgiendo o dudas. Recordarán también que el 10 de mayo, el día del homicidio, se hicieron unas requisas en varias celdas de la agrupación especializada, y unos días después otra segunda requisa. Todos esos aparatos celulares fueron analizados por agentes de la Unidad de Información Sensible, CIUSENAT, donde, bueno, recalco esto porque se ha dicho mucho en algunos medios que eso salió del país. Eso está bajo resguardo del Ministerio Público. Esos aparatos han sido analizados y no se ha encontrado hasta la fecha ningún elemento en los que han sido analizados que guarde relación o pueda servir hasta la fecha con el homicidio. Y en el sentido de algún que otro celular que pueda servir para otra causa, eso también ha sido puesto a disposición de las autoridades pertinentes para lo que hubiera lugar. Eso está documentado y consta en las actuaciones realizadas por el Ministerio Público. Posteriormente, recordarán que en noviembre
de ese año se lanzó el programa de recompensa, en el cual también Paraguay y sobre todo el Ministerio Público tuvo una activa participación con el gobierno norteamericano, donde se trabajaron las distintas aristas investigativas que podían ir surgiendo, tanto con la información que nos proveían desde Colombia como lo que nosotros mismos íbamos de manera ya autónoma tratando de generar acá en nuestro país para aportar y sobre todo avanzar en el esclarecimiento de este hecho. Bueno, es lo que más o menos me cupo hasta donde me tocó trabajar en la carpeta de la cooperación, y le voy a pasar acá la palabra al doctor nuevamente. Bueno, hay que decir con franqueza de que esas limitaciones iniciales, porque simplemente el hecho es extraterritorial, nos motivó, según los antecedentes que tengo documentados, a implementar aspectos que no es posible dar a la información pública. La información sobre un hecho tan sensible, delicada, en el que probablemente el crimen transnacional esté presente, no es posible de publicación. La Constitución Nacional y las normas del procedimiento penal y hasta el elemental resguardo de las identidades de los sujetos que puedan intervenir son esenciales para el éxito de la investigación. Entonces hay que entender a veces nuestra renuencia a dar información, y lo dijimos al Senado, lo dijimos al jurado de enjuiciamiento inclusive, no se debe a una cuestión personal, se debe a una cuestión institucional y a una cuestión de garantías constitucionales. Definitivamente esas limitaciones son las que tuvimos a lo largo de 2 años, pero más específicamente a lo largo de mi gestión. No se olviden que yo asumí recién el 9 de marzo y la carpeta fiscal nacional se abrió el 9 de octubre si mal no recuerdo. Así es que en ese mare magnum de situaciones especiales es que deberían examinarse nuestras actitudes. Deseo a la palabra al doctor Manuel Doldán, que es la persona que tiene a su cargo desde el comienzo. Bueno, el fiscal de Asuntos Internacionales es que va a dar los datos últimos en relación a lo que significan los avances y también de la postergación de la reunión con la Fiscal General de Colombia. Bueno, retrotrayendo un poco el proceso al 9 de octubre del 2023, así como indicó el Fiscal General del Estado, y en lo que hace a la órbita funcional de la Dirección de Asuntos Internacionales, nosotros hemos convocado ese mismo 9 de octubre a una conferencia por medio de plataforma Webex a las autoridades colombianas, específicamente al fiscal Mario Burgos y su equipo de trabajo, como también al entonces director del Cuerpo Técnico de Investigación, el CTI de la Policía Judicial Colombiana, Alberto Acevedo, a los efectos de analizar y valorar la relevancia de la declaración de Francisco Luis Correa Galeano que se había dado recientemente. Inmediatamente después, ese 10 de octubre, la propia Fiscalía General de la Nación colombiana lanza un comunicado en donde dice expresamente que de establecerse que las afirmaciones de Francisco Luis Correa Galeano sean ciertas, harían compulsas de copias para remitir a la justicia paraguaya, de manera que se actúe en el ámbito de nuestras competencias. Eso quiero aclarar que hasta la fecha no hemos recibido ningún tipo de compulsas sobre la base de las pesquisas realizadas en Colombia en el marco de la declaración de Francisco Luis Correa del 6 de octubre por la noche. Asimismo, nosotros hemos empezado los trámites inmediatamente de cooperación y coordinación internacional para que un equipo de fiscales paraguayos, particularmente el doctor Francisco Cabrera y quien les habla, también con el fiscal general del Estado, se puedan trasladar hasta el territorio colombiano a los efectos de realizar las primeras diligencias con base en las declaraciones de Francisco Luis Correa en particular y otras diligencias ampliatorias, para lo cual hemos redactado un exhorto, una carta rogatoria transmitida a Colombia el 13 de octubre del 2023. Esa carta se formuló en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En ese contexto nos constituimos en Colombia del 31 al 4 de noviembre con el fiscal Francisco Cabrera a los efectos de colectar la información necesaria. Hemos tenido conversaciones con Francisco Luis Correa Galeano y también hemos viajado incluso a Boyacá, a la cárcel de Cómbita, para tratar de entrevistar también a los procesados Ramón Emilio Pérez Hoyos, Andrés Felipe Pérez Hoyos, Cristian Camilo Monsalve, y lo propio hicimos con Margaret Lisset Chacón Zúñiga
y ellos se han negado a realizar la diligencia. Como no teníamos nosotros, lógicamente, la capacidad de forzar esas diligencias fueron suspendidas por pedido de los propios procesados. A partir de ahí nosotros hemos colectado muchas informaciones en entrevistas que Francisco después va a explicar más detalladamente, pues ya hace a la órbita de la investigación nacional, y hemos receptado la respuesta a ese exhorto en un tiempo pasado. El fiscal general hizo lo propio. Ese 3 de noviembre él se constituyó en un viaje de un día a conversar con el fiscal Francisco Barbosa Delgado a los efectos de darle relevancia a nuestra visita y también poder solicitar que la coordinación y la cooperación sea intensa y siga de la manera que estábamos trabajando. Posteriormente hemos remitido otro exhorto a la República de Colombia, en donde hemos solicitado la conformación de un equipo conjunto de investigación. El equipo conjunto de investigación, o ESI, es un instrumento, una herramienta de cooperación internacional que permite a las autoridades que comparten interés en un caso de trascendencia y, lógicamente, de impacto global, que sea necesario conformar un equipo de autoridades policiales, autoridades judiciales, autoridades investigativas que puedan trasladarse de manera libre, evitando la redacción de múltiples exhortos para cada petición que se necesite, y así podamos nosotros lograr una coordinación más adecuada en la investigación bilateral y conjunta del caso. Esa carta rogatoria tuvo un primer pedido de reiteración, resaltando la importancia de conformar el equipo conjunto de investigación. Tuvo un segundo pedido de reiteración, una reiteración para conformar el equipo, y hasta la fecha nosotros no hemos tenido respuestas de las autoridades colombianas con respecto a la constitución del ESI. Quiero ser claro que ningún instrumento de cooperación técnica, ninguna carta rogatoria se realiza o se contesta de manera inmediata, tiene sus plazos, tiene sus tiempos, y el hecho de que haya habido un cambio de administración en la Fiscalía General de la Nación colombiana provoca necesariamente una interrupción del lapso natural de la cooperación en todos los sentidos, en razón de que cambia el fiscal general, cambia el vicefiscal general, cambia el equipo de cooperación internacional, y entonces se reinician todas las actividades tendientes a procurar esa sensatez y diligencia en la investigación. Hemos transmitido asimismo otra carta rogatoria a Colombia, en donde hemos solicitado informaciones mucho más precisas con respecto a las cuestiones vinculadas a las informaciones que hemos captado nosotros allá en Colombia con Francisco Cabrera. Es decir, hemos solicitado informes migratorios, de movimientos migratorios múltiples que se habían dado y que no teníamos una información precisa sobre eso. Hemos también solicitado la apertura de una computadora, de una notebook de uno de los condenados, que para nosotros tenía trascendental importancia. Incluso hemos hecho nexos internacionales para que esa computadora pueda ser abierta por la contraseña de seguridad que tenía, y hemos logrado que eso se articule para poder proceder de esa forma, pero tampoco se ha realizado la apertura de esa computadora, específicamente la computadora de Andrés Felipe Pérez Hoyos, que según la información que nosotros recolectamos era un instrumento técnico súper importante, porque de ahí pudieron haberse hecho transacciones internacionales vinculadas al homicidio de Marcelo. Como todos saben, y el fiscal también refirió, hemos recibido una nota de la víctima, de la viuda de Marcelo Pecci, Claudia Aguilera, en donde solicitaba que se entregue el teléfono a Paraguay de manera que podamos nosotros hacer las experticias técnicas necesarias. Porque cuando fuimos a Colombia pudimos corroborar que el teléfono de Marcelo no fue abierto, o no tuvimos acceso a información que demuestre lo contrario, y consideramos que era una prueba importante para la justicia paraguaya. Conversando con los colombianos, ellos nos habían manifestado que era un objeto del proceso, no una evidencia. Entonces ellos no habían hecho experticias técnicas con respecto a eso, y ahí conversamos para que ese teléfono sea transmitido a Paraguay, con una carta de autorización de Claudia que particularmente resaltaba que el lapso temporal entre la incautación del teléfono en Barú el 10 de mayo del 2022 y la fecha de la solicitud, que ya era del 2024, había trascendido un tiempo bastante importante como para determinar que Colombia tuvo todo a su alcance para poder hacer la experticia técnica. Y como no se había hecho, solicitó que se le entregue a Paraguay. Eso fue parte también de la carta rogatoria que transmitimos a la República de Colombia. Cuando yo me fui a Colombia ahora, recibí la información de parte de las autoridades locales que la señora Claudia Aguilera había presentado una nota nueva
con exactamente 1 mes y 11 días después de la nota presentada a Paraguay y transmitida por carta rogatoria a Colombia, en donde solicitaba que el teléfono de Marcelo sea peritado o evaluado de manera exclusiva por los fiscales colombianos y los fiscales de Estados Unidos de América. No conocemos las particularidades que rodean a esa decisión, pero son cuestiones e informaciones objetivas que incluso tengo aquí en un relevamiento de 17 diligencias específicas de cooperación internacional en donde pueden corroborar. Lógicamente no les podemos entregar, pero sí podemos permitir que lo revisen de manera que puedan darse cuenta de que la información que transmitimos es del todo objetiva. Hemos pedido informes de trazabilidad de dinero utilizado por los acusados, por los condenados, por los que están incluso sometidos a procesos de principio de oportunidad y de cuentas bancarias involucradas. No tuvimos retorno de eso. Hemos pedido informes de abonados telefónicos con detalles de comunicaciones. Tampoco tuvimos retorno de eso. Hemos pedido informes de transacciones de dinero, de giros y transferencias a través de los servicios proporcionados por empresas telefónicas trazadas. Tampoco tuvimos informes sobre eso. Como le dije, también hemos pedido los informes migratorios, los informes de los aparatos celulares de Francisco Luis Correa, informes sobre las pesquisas realizadas en torno a la asistencia del aparato que Francisco Luis Correa dijo tener. Esa vez que estuvimos en Colombia con Francisco Cabrera, hemos tenido 2 conversaciones, 2 entrevistas extensas con Francisco Luis Correa. En la primera entrevista él no dio ningún elemento que nos permita a nosotros corroborar de manera objetiva la existencia de algún posible elemento que nos permita llegar a la información cierta de lo que él decía. Él pidió una segunda entrevista a través de su abogado, el doctor Ricaurte, y en esa segunda entrevista él nos manifiesta que tiene escondido en una casa de seguridad de él un teléfono celular que podría darnos elementos de convicción sobre la instigación del crimen al que hizo referencia el 6 de octubre. Sobre esa base nosotros hemos pedido por carta rogatoria el informe de pesquisas tendientes a lograr la ubicación de ese teléfono al margen de la voluntad de Francisco Luis Correa y no tuvimos ningún tipo de retorno con respecto a eso de parte de las autoridades colombianas. El teléfono de Francisco Luis Correa hasta el 16 de mayo del 2024 no existe fuera de la expresión de Francisco Luis Correa hasta ahora, ni en Paraguay ni en Colombia. Es decir, no tenemos ningún elemento de convicción o algún indicio que nos lleve a determinar la existencia de ese aparato telefónico. No obstante, seguimos redactando cartas rogatorias de manera a procurar llegar a ese teléfono y lógicamente, ya sea con Colombia, con Estados Unidos o con quien sea, poder determinar la información que ese teléfono contiene para que nos dé luz y nos arroje luz sobre la posibilidad de seguir investigando el caso. Bueno, como les decía, hemos reiterado nuevamente en una tercera ocasión la necesidad de conformar el equipo conjunto de investigación y yo me he constituido ahora en Colombia nuevamente a reclamar la respuesta a los exhortos sin eco favorable y también he solicitado y explicado a todas las autoridades pertinentes la importancia de conformar el equipo conjunto de investigación. Estamos hablando de un crimen transnacional, un crimen en donde Colombia sabe que no están involucrados solamente los paraguayos y los colombianos, va mucho más allá de esto, la organización transnacional que llevó adelante este magnicidio y sobre esa base nosotros entendimos que conformando un equipo conjunto de investigación, incluso invitándole al gobierno de los Estados Unidos de América a que forme parte de ese equipo conjunto de investigación o a un organismo de seguridad de los Estados Unidos de América que colabore en la investigación a que forme parte de ese equipo conjunto de investigación. Entonces, seguimos pendientes nosotros de la respuesta de las autoridades colombianas con respecto a eso. Por indicación expresa del señor fiscal general, he procurado una entrevista y se ha agendado una entrevista para el 14 de mayo del 2024 a las 17 horas con la nueva fiscal general del Estado a los efectos de solicitar que se siga colaborando como siempre y esa entrevista no pudo darse por excusas de la fiscal general del Estado en asuntos y compromisos laborales de urgencia e impostergables. Entonces yo igual transmití toda la información y todo el recado del fiscal general, tuvieron comunicaciones posteriores provocadas por nosotros y se ha dado esa comunicación finalmente. Solamente quiero reiterar que tengo aquí en una carpeta un total de 17 diligencias, son muchas más, pero las resaltantes están aquí, que pueden ser verificadas por los medios de comunicación de manera a demostrar que la actividad
de la Fiscalía en el ámbito y en la órbita de la cooperación internacional es muy extensa, muy constante, muy insistente y permanente. Podemos ver incluso que cuando los fiscales pedían una diligencia, en ese mismo día la diligencia era transmitida a través de los conductos de autoridad central de cooperaciones formales a la autoridad competente en la República de Colombia. Bueno, lo que refiere el fiscal internacional, en donde dice que va a presentar evidencias que efectivamente ellos han presentado en las instancias para tener información para la localización del autor moral del crimen del fiscal Marcelo Pechi. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Sí. Fiscal Cristian Ortiz. A ese hilo en la investigación, una vez recibidos los datos, que también en ese momento era manejado por la prensa, quien les habla se constituyó en el Banco Nacional de Fomento. Tuve en ese momento conversación con el presidente de esa entidad financiera, bancaria, y es así que generamos nosotros un requerimiento referente también a supuestos movimientos bancarios realizados desde nuestro país al exterior, que tuvo su eco a través de una contestación al día siguiente, en fecha 22 de marzo del corriente año, que nos informaban que lo que estábamos preguntando con respecto a esos supuestos movimientos bancarios no existían en el sistema, razón por la cual tenemos que dar por vamos a decir, cerrado esa parte con respecto a esa triangulación o supuesta triangulación que se tuvo en un primer momento como paso investigativo que se estaba realizando acá dentro del territorio patrio en esta investigación. Muchísimas gracias. Bueno, en relación ya a los movimientos bancarios que se pudieron dar para el pago de las personas que asesinaron al fiscal Marcelo Pechi, no existen movimientos a nivel nacional de envío a Colombia. Escuchemos lo que dice nuevamente el fiscal general del Estado. Habida cuenta de las dificultades que tenía la fiscal Camargo de Colombia, estaba por el exterior. Entonces tuvimos que postergar un tiempo, ustedes saben que fue así. Pero ya fue sobre agenda confirmada. Él tendría que haber sido recibido por la fiscal nueva un día 14 de mayo. ¿A qué hora, Manuel? 17 horas. Para esa hora le comunicaron que no iba a ser posible que lo reciba, a pesar de estar agendado. Así es que tenemos alguna deficiencia en esto y hay que decirlo. No hacemos crítica, pero hacemos peticiones que en realidad la cooperación funcione, la colaboración entre autoridades de Colombia y Paraguay debe ser tal. Haciendo también eco de lo que nos contaba el fiscal Cristian Ortiz, y sobre la base de la información que hemos recibido y que en su origen hemos determinado que existían falsedades. No obstante eso, igual hemos remitido una nueva carta rogatoria a la República de Colombia el 22 de marzo de 2024, pidiendo información vinculada a esa documentación recibida. Hemos enviado el 25 de marzo del 2024 una carta rogatoria a los Estados Unidos mexicanos pidiendo información relevante sobre el tema, y hemos remitido ese mismo 25 de marzo del 2024 una carta rogatoria a Emiratos Árabes Unidos a los efectos de poder corroborar la información que hemos receptado. Bueno, Eliseo Saprissa, la palabra. Buenos días a todos. Ya empezando a hablar sobre lo que fue la causa nacional, como bien lo señaló el fiscal general, la misma se dio apertura el 9 de octubre del año pasado, en razón a declaraciones que había realizado el señor Francisco Luis Correa en el marco del juicio oral que se llevaba a cabo en contra de la señora Margaret Lisset Chacó. En base a ese conocimiento sobre hechos que podrían tener vinculación con personas paraguayas que podrían ser autores intelectuales, instigadores del hecho, es que se conformó se coordinó una reunión con los agentes fiscales de Colombia, así también como integrantes del cuerpo técnico de investigación, como bien ya lo señaló el doctor Doldán, y sobre esa base, esa conversación, es que posteriormente se coordinó el viaje a la República de Colombia,
que lo realizamos el 31 de octubre de ese mismo año. Una vez allá, como bien lo señalaron, mantuvimos una declaración, una entrevista en carácter de declaración indagatoria con el señor Francisco Luis Correa, en donde él mismo hizo un relato extenso de todo lo que fue el hecho en sí, desde el momento en que recibió la noticia, la forma en que se coordinó el hecho y posteriormente todas las informaciones que él venía recepcionando a partir de las conversaciones con otros integrantes. Fue así también que la relevancia de ese viaje y la importancia del objeto de esa entrevista fue determinar si existen elementos objetivos periféricos que permitan corroborar de alguna forma las declaraciones que él mismo había brindado. Principalmente porque estábamos en conocimiento de que el señor Correa había realizado 8 declaraciones entre entrevistas personales y actos de reconocimiento, en donde él nunca manifestaba o señalaba el nombre concreto de una persona vinculada a la instigación del caso. Fue así que en el marco de la entrevista, él mismo no pudo tampoco brindar ningún elemento objetivo que permita corroborar la verosimilitud de estas declaraciones, ni tampoco pudo explicar de forma razonada el porqué de que antes no había realizado ningún comentario ni no había sindicado a ninguna persona en particular. Terminada esa reunión, como bien lo señaló el doctor Doldán, ya fuera de la entrevista, se me acerca el abogado defensor junto con Correa, me manifiestan de que existiría un teléfono celular en donde el mismo guarda información vinculada a transacciones comerciales, económicas, financieras, que a su vez, haciendo una trazabilidad de esas operaciones, se podría llegar eventualmente a quién fue el autor o la persona que pagó por el homicidio. Es así que nosotros manifestamos nuestra decisión y nuestra necesidad de obtener ese medio probatorio. Le manifestamos qué podríamos hacer para poder obtener ese teléfono celular, y él nos manifestó que deseaba tener otra entrevista posteriormente para así conversar sobre el tema. Fue así que 2 días después mantuvimos una segunda entrevista que se versó íntegramente en la existencia de ese teléfono celular. Él mismo manifestó de que su principal preocupación era la efectividad y la realización de su principio de oportunidad que él estaba negociando con la justicia colombiana, y deseaba básicamente conocer que si este hecho nuevo podría afectar ese principio de oportunidad y eventualmente si nosotros podíamos colaborar en que este principio sea efectivo. Claramente nosotros no tenemos injerencia sobre las decisiones que pueda tomar la Fiscalía y la justicia colombiana, pero sí manifestamos que comentaríamos esta situación a los familiares, y sobre ese comentario podríamos por lo menos de alguna forma solicitar a que los familiares acompañen el pedido de la Fiscalía General para así que su principio de oportunidad sea concedido. Luego también, entre otras entrevistas, es que tuvimos conocimiento de que la computadora personal del señor Andrés Felipe Pérez Hoyos no había sido extraído sus datos, no había sido verificado, situación que para nosotros era de suma importancia. Así también conocimos el hecho de que el celular del ex colega Marcelo Pecci no había sido verificado. Es por eso que a la vuelta de Colombia mantuvimos reuniones con familiares de Marcelo y le comentamos esta situación de la eventual existencia de un teléfono celular que nos permitiría avanzar en las investigaciones, y sobre la necesidad de acceder a los datos que podría contener el teléfono de Marcelo para continuar con nuestras investigaciones. Luego, como ya es de público conocimiento, los familiares accedieron a esta situación y realizamos la nota pertinente en razón de tratar de acceder a ese teléfono celular, ya que, como bien manifestaron, la justicia colombiana ya no lo consideraba como una evidencia, no estaba entre su prioridad el acceso a esos datos ni a la verificación de su contenido, que para nosotros sí podría ser relevante, atendiendo otras circunstancias que se manejaban en el caso, que daban cuenta de posibles investigaciones que él podría tener, que nosotros desconociéramos porque no estaba dentro de lo que es el sistema oficial, ¿verdad? También, posterior a ese hecho, accedimos y verificamos todas las declaraciones que el señor Correa venía realizando, además de las realizadas en esa oportunidad, en donde él brinda ciertas características de personas o de las 2 personas paraguayas que estarían vinculadas. Entonces es que se hace una verificación de todas estas características
se empieza a hacer un cruzamiento de datos entre si alguna de las personas que fueron investigadas, procesadas, extraditadas, condenadas por el colega Marcelo Pecci reunían esas características similares, y dicho trabajo aún no produjo un resultado, pero se sigue realizando. Así también tenemos informaciones de otras operaciones comerciales que podrían resultar de utilidad para la investigación, y es que se están realizando diligencias en el marco de esa información obtenida, ¿verdad? También cabe señalar que preservando lo que establece el Código Procesal Penal y la Constitución Nacional con relación a la privacidad de las actuaciones y el acceso que las partes podrían tener a ella y el público en general, es que tampoco podemos brindar mayores datos sobre esas investigaciones, pero sí que estamos convencidos en que existen diligencias pendientes y que podrían resultar sumamente fructuosas. Bueno, Hay que decir también, posteriormente a las declaraciones de los fiscales, se estaría habilitando para hacer la secuencia de consultas de los medios de comunicación. Sobre esto creo que nos puede explicar mejor el fiscal Alejandro Cardoso. Muy buenos días a todos. Profundizando un poco ya las alocuciones que me precedieron, es conveniente nuevamente recordar que la apertura de la causa nacional se da como consecuencia de la declaración de uno de los principales procesados en la República de Colombia, catalogado como el principal articulador de los sucesos, Francisco Luis Correa Galeano, en fecha 6 de octubre del 2023. Un poco antes de un mes del cumplimiento del suceso, él ya fue capturado, y desde la fecha del 4 de junio de ese mismo año del 2022 empieza él a realizar declaraciones indagatorias con las autoridades colombianas, y lo hace en sucesivas oportunidades. Precisamente el 4, el 7 y el 30 de junio de ese mismo año, el 8 de agosto y también el 1 de septiembre. Él refirió su voluntad de proporcionar datos a la investigación, pidiendo la protección porque tenía temor por su vida. En estas sucesivas declaraciones que han sido revisadas de manera integral por el equipo investigador, encontramos que efectivamente él proporcionó datos precisos en cuanto a la autoría material del hecho, en el sentido que él mismo fue el organizador del suceso. En ese sentido dio lugares, proporcionó horarios, proporcionó características de personas, de vehículos utilizados, números telefónicos. En contrapartida, en cuanto a lo que hace a la autoría intelectual, en varias oportunidades él fue abordado por las autoridades y dijo desconocer la identidad de las personas, indicando simplemente que estarían detrás personas paraguayas. No así en relación a una persona a quien identificó con el alias del Chino, y manifestó que esta persona, alias del Chino, fue la que contactó directamente con el coprocesado Ramón Emilio Pérez Hoyos, y que fue el mandante directo, el que dio la orden dentro de territorio colombiano para que se materialice el homicidio del compañero Marcelo Pecci. Creo que los fiscales que me antecedieron también hablaron ya con detalles de los ejes investigativos que va a ser abordado por este equipo de investigación, y en ese sentido queremos puntualizar con riguroso énfasis que este equipo investigador no va a cesar en los intentos de acceder o profundizar a información, primeramente que provenga de los principales actores materiales. Entiéndase Francisco Luis Correa Galeano, los hermanos Pérez Hoyos, tanto así como Margaret Elizabeth Chacón, en el entendimiento de que estas personas tienen el conocimiento directo de quienes fueron los mandantes dentro del territorio colombiano. No obstante estas afirmaciones, tampoco podemos descartar ninguna hipótesis que tenga un mínimo de probabilidad, y estamos por supuesto que obligados a explorar todas las líneas investigativas que nos permitan la reconstrucción
históricas de los hechos, y estas diligencias ya fueron señaladas por el fiscal Manuel Doldán en el sentido que hemos solicitado la declaración testifical en calidad de anticipo jurisdiccional de prueba de estas personas, tanto así como el acceso al aparato electrónico de la víctima y otros aparatos electrónicos que obran dentro de la investigación en la República de Colombia. También hemos solicitado la trazabilidad de una ruta del dinero, teniendo en cuenta que la naturaleza del hecho que estamos investigando es un homicidio por encargo. Y en una de sus declaraciones también Francisco Luis Correa Galeano ha proporcionado datos bancarios, inclusive a donde fueron depositadas algunas sumas de dinero. Nos parece sumamente relevante abordar ese factor de investigación, tanto así como profundizar e intentar con la República de Colombia la identificación de la persona que él identificó como alias El Chino, que fue el que directamente ordenó a Ramón Emilio Pérez Hoyos la realización de este suceso. Bueno, hablaba también el fiscal en relación a lo último que han realizado, en relación a lo que se ha realizado en relación a las declaraciones de Francisco Correa y la trazabilidad y las investigaciones realizadas en Colombia y lo solicitado por Paraguay. La causa nacional, que es la que se procesa aquí en Paraguay, y la cooperación internacional. En la causa de Paraguay quedó claro de que recién se abrió en octubre del año 2023. Anteriormente, revisando uno a uno las causas que llevaba adelante el fiscal Marcelo Pecci, y con todo lo incautado, teléfonos celulares, documentos de esas celdas, ¿se encontró o no elementos que puedan dar indicios de quién podría haber mandado su asesinato? Bueno, hasta la fecha, como ya dije, no se encontraron elementos directos, elementos objetivos que nos puedan llevar a afirmar esa situación. Obviamente esto se va a seguir trabajando. Esta causa de cooperación está a cargo del colega Francisco Cabrera, y bueno, esas aristas van a seguir abiertas también dependiendo, como ya dijeron mis compañeros, de lo que podamos sumar a lo que nos llegue de la cooperación de Colombia. Tenemos identificada una línea de las principales causas que podrían estar vinculada a esto. Eso se está trabajando, obviamente por las razones ya expuestas no vamos a dar detalle acabado de esa situación, pero sí se va a seguir trabajando, y hasta ahora, como ya dije, no dieron de manera directa ningún aporte sustancial. Buen día, ¿cómo están? Alberto Delgado de Media Cadena. Hablaban o mencionaban ustedes que con el cambio de nuevos comandantes de la Fiscalía de Colombia se hace que se torne un poco lenta estos trámites. Entendiendo esta situación, ¿cuándo van a tener la respuesta que necesita la Fiscalía de Paraguay en cuanto a las solicitudes que metieron ustedes? La existencia de esas dificultades son reales. Hay que hacer un recuento de las actuaciones del fiscal Barbosa, que prácticamente desde noviembre, diciembre del año pasado tenía que establecer una línea de retiro, ya su mandato estaba vencido, sabidos también sus problemas personales y hasta ideológicos con el presidente Petro, los enfrentamientos que existían. Naturalmente se encargaba más de aligerar los documentos, de poner en regla los papeles, hasta el 12 de febrero, que efectivamente deja el cargo. No hubo gestión prácticamente en los meses de diciembre, enero y febrero. El asentamiento de la nueva fiscal general también llevó su tiempo. Recién ocurrió en el mes de abril. Pues entonces, fíjense las dificultades reales que tuvimos en lo material. Sabido es y comprendemos también la situación de la nueva fiscal general. Asumía el cargo con un mare magnum de problemas y también con posibilidades de relacionamiento con el exterior. Recién en los últimos tiempos, y la primera vez que conseguimos agendar con ella una entrevista fue para el mes de mayo, 14 de mayo, imagínense. Nosotros no queremos sacar la nalga a la jeringa acá de ningún modo. Nos creemos responsables, nos creemos muy proactivos,
pero también hay que decir las realidades y examinar el contexto genérico. Por eso me permití decirle un poco el recuento. Hoy día todavía no tuvimos una respuesta directa a ninguno de estos requerimientos faltantes. Y no tenemos idea porque esto depende de la reciprocidad internacional. Yo puedo ordenarle a mi agente fiscal, pero no a un fiscal general de un país extranjero. Estoy pidiendo por las vías del contacto internacional una suerte de reciprocidad y es lo que esperamos. Jessica Martínez, Radio Ñandutí. ¿Ustedes consideran que es una cuestión de desconfianza por parte de la República Colombiana? Por esa razón es que no se comparte información con la Fiscalía Paraguaya. Primera consulta. La segunda, con respecto a las declaraciones hechas en estos días por el ministro de Justicia Barcini. Él decía que este caso del asesinato del fiscal Pecci está relacionado directamente con el narcotráfico. Incluso mencionó a un empresario asesinado, Schwarman también, en el año 2021, si mal no recuerdo. ¿Es la misma línea investigativa la que ustedes están siguiendo? Nosotros, con respecto a la segunda pregunta, empecemos por ahí. Creemos que esas declaraciones deben ser asumidas a través de el fiscal seguramente serían los próximos pasos a dar, implementarlo en forma seria y en forma responsable a través de una actuación en la carpeta investigativa. La primera pregunta me reitera, por favor. Si es una cuestión de desconfianza, ¿ustedes consideran? No. Nosotros creemos y nos abstraemos del tema de confianza o desconfianza. Provenga de donde provenga la información certera, que podamos convertirlo en evidencias de la autoría intelectual del caso Pecci, nosotros lo asumimos. No queremos ser el padre de la criatura tampoco, sino simplemente de demostrar nuestro espíritu amplio con respecto a la investigación. Así es que esa es la respuesta. Blanca López, Canal 9 C9N. En relación a la postura actual del Ministerio Público colombiano, que no solamente no facilita, no les recibe distintos urgimientos que hacen, ¿existiría un desinterés en relación a lo que ha sido el trabajo del fiscal general anterior y el ministerio actual? Por eso es que no se está haciendo absolutamente nada para colaborar para el esclarecimiento de Pecci. ¿Existiría implicancias también dentro del propio gobierno colombiano? Por eso también ese desinterés y demoras para dar estos urgimientos. No quiero levantar juicios cuando desconozco los pormenores. Simplemente recordar que el presidente Petro tiene una línea distinta al fiscal Barbosa que salió. No sé si cuál es la afinidad política de la señora entrante, pero en fin, hoy tenemos que juzgar con los hechos y precisamos desde hace tiempo la cooperación para que nos den los datos que nos permitan seguir con más énfasis en nuestro caso. José Hed, ABC TV. Hablaban hace rato de teléfonos peritados aquí en nuestro país y que todavía no están dando resultados concretos, pero ¿se podría saber de quiénes o a quiénes se solicitó esos teléfonos peritados y si todos ellos eran reclusos que estaban en la agrupación o de otros lugares fuera también? Los principales teléfonos en total fueron 12 teléfonos, en 2 requisas realizadas en la agrupación, fueron analizados acá en nuestro país. Eran de Ijasi, del colombiano Raymond Díaz, de Waldemar Pereira, hoy prófugo, de Turrini, si mal no recuerdo, y de otro procesado más por narcotráfico, apellido Ayala. Esos teléfonos, como ya dije, fueron peritados acá, examinados acá. La extracción se hizo en nuestro país, como dije, por agentes especiales del programa SIU, CENAP, y han sido verificados también por los colegas a los que nos cupo trabajar. O sea, y esos teléfonos a la fecha, obviamente no han aportado algún elemento objetivo que nos pueda aportar mayores datos con respecto a la investigación. Siguiente pregunta, Ariel Espinosa, de ABC Color. Doctor Emiliano Rolón, usted había hablado de cautela, había conversado con los familiares de la víctima sobre la cautela en cuanto a transmisión de información. Sin embargo, ayer escuchamos que el ministro de Justicia, Ángel Barcini, mencionó
que gente ligada al narcotráfico en Paraguay está detrás del crimen del fiscal Marcelo Pecci. Pero anteriormente también el ex asesor de la Asociación Nacional de Navegación y Puertos había mencionado que quienes están detrás del crimen de Mauricio Schwarzman habían ordenado el crimen de Marcelo Pecci. Entonces, ¿estas personas van a ser llamadas a declarar oportunamente dentro de esta causa, doctor? En el sistema de garantías, que es la línea constitucional y procesal, el fiscal o el juez no puede guiarse por instinto o por el tino, sino sobre evidencias. Rumores existen y se examinan los rumores, y obviamente acabo de decir que probablemente a consecuencia de estas declaraciones de una persona de muy alto rango en el gobierno, la Fiscalía tendrá que llamarlos en adelante. Eso ocurrió ayer, la información es nueva. Así es que de seguro se va a procesar. ¿Se va a llamar a declarar al fiscal? Perdón. Hay un equipo de trabajo, yo simplemente transmito mi opinión sobre el tema. El fiscal general no es el operativo. El equipo de trabajo acá presente son los que van a implementar esos trámites. De seguro estoy, a consecuencia de esta declaración, tendrá que brindar su testimonio responsable dentro de la carpeta fiscal. Eso sí me queda claro. Fiscal Oscar Lovera de Canal 13 también. Permítame insistirle sobre el mismo punto, ¿verdad? La teoría Schwarzman, que ayer fue dicha así de una manera implícita por el ministro Barcini, no es un dato nuevo. Ese dato ya se arrastra del año pasado aproximadamente. Y después también en su momento Correa Galeano habló sobre el expresidente Horacio Cartes y Tío Rico. En un primer momento no los mencionó, después sí los mencionó. Entonces, ¿cómo quedan esas líneas que se habla sobre rumores? Entiendo yo que ayer Barcini simplemente lo hizo de una manera directa, pero no está incluida en las investigaciones de manera periférica al menos. Voy a pasar la palabra acá, si esos hilos. Bueno, efectivamente, vamos a partir de la base lógica que Marcelo Pecci era un fiscal antidrogas. Al ser un fiscal antidrogas, tiene o guarda alguna relevancia causas que él mismo podría haber llevado adelante. Así también el perfil de Marcelo Pecci no era un simple agente fiscal, era un fiscal de una trascendencia importante, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Claramente, una de las líneas investigativas, una de las hipótesis que se genera el equipo de trabajo es sobre la base de grupos criminales relacionados al narcotráfico. No solo por el hecho de, como ya mencioné, de que él era un agente fiscal antidrogas, sino también por el hecho de que, como bien lo señalaste, uno de los procesados en Colombia hizo mención a que un grupo criminal, un narcotraficante, estaría detrás de eso. Claramente es una línea de investigación. No sería la única línea del único narcotraficante. Tenemos que considerar que el fiscal Marcelo Pecci tuvo varios años a lo largo del Ministerio Público en dicha unidad especializada. No es el único grupo criminal afectado por la tarea del Ministerio Público, y es por eso que la línea investigativa abarca todos aquellos que en su momento fueron procesados, fueron condenados o fueron en su momento extraditados por el fiscal Marcelo Pecci. Buen día, Liz Acosta, última hora. Con relación a la causa abierta por Estados Unidos, ya se sabe cuál es la línea investigativa, y sobre la invitación que hacen desde Paraguay para sumarse a la investigación sobre el crimen, ¿sería sobre la misma causa? Bueno, antes que nada quiero ser claro que en materia de cooperación internacional también existen debidas diligencias, y entre ellas se encuentra el respeto irrestricto a la cooperación bilateral que se da entre estados distintos al nuestro. Yo no puedo incursionar en averiguaciones vinculadas a una cooperación bilateral eventual que exista entre Colombia y Estados Unidos. Eso no significa que yo no esté al tanto de las circunstancias del caso, pero yo no puedo profundizar esa información, como tampoco puedo dar a conocer ningún detalle vinculado a eso. Volviendo a unir cabos y lo que confirmaba la fiscal, la verificación de la celda en la agrupación Turrini, ligado al carbón que iba con destino Bélgica. Posteriormente se une el cabo también con Tío Rico, a partir de declaraciones de Francisco Correa.
y también de otro cargamento que fue a Bélgica, que el prófugo se encuentra justamente en un país donde estuvo el actual ministro de Justicia. Es decir, se lo va a convocar porque 2 de los prófugos de 2 casos de tráfico internacional se encontraban en un país donde él era embajador. Se lo va a convocar atendiendo que aparentemente sí maneja información que ustedes no están accediendo. Por supuesto que cualquier persona que manifiesta tener conocimiento o que expresa tener conocimiento sobre el hecho por una obligación procesal debe ser de alguna forma convocada o verificado sus dichos. Como bien lo señalaron, no fue la única persona, existen otras personas que a su vez manifiestan tener conocimiento y por lo tanto es tarea y obligación de este equipo de investigación corroborar esos dichos mediante la convocatoria u otros actos investigativos. Diego Encina para Radio Caritas, Universidad de La Plata. Para el fiscal general del Estado, sí, en esta reunión que mantuvo con su par de Colombia el 14 de mayo, ¿qué explicación le dio respecto a la negativa hasta el momento de otorgar informaciones clave para la investigación? No hizo ninguna reunión el 14 de mayo. El fiscal Roldán es el que estuvo presente ya con la agenda puesta para no solamente insistir en una entrevista con la fiscal general del Estado, sino principalmente insistir sobre aquellas rogatorias que se hicieron en su momento y no fueron atendidas hasta ahora. La respuesta negativa fue en ambas ocasiones, no hubo respuesta al tema de las rogatorias y tampoco no hubo la ansiada audiencia para que veamos el nivel de cooperación que nos pueda brindar la Fiscalía de Colombia. Le paso al doctor Roldán que les puede explicar mejor. Así como explicó el señor fiscal general, la excusa de la fiscal general de la Nación colombiana solamente se construyó sobre la base de compromisos laborales impostergables y con base en eso me suspendió la entrevista que estaba pactada ya, agendada previamente y que motivó que incluso yo viaje en una fecha posterior a la que estaba prevista, incluso en días festivos en Paraguay. Con respecto a lo otro, quiero significar, porque no quiero ponerle ningún tipo de pasión a esto, que las cooperaciones internacionales de por sí son trámites engorrosos, de por sí son trámites complejos. A modo de referencia, tenemos una cooperación internacional cerrada con la República de Colombia que en una órbita natural de trabajo tardó 6 meses en responderse. Tenemos una cooperación internacional con Estados Unidos, que acá el doctor Grisetti puede explicar también, que en su órbita natural de trabajo y con una absoluta cooperación por parte del gobierno americano duró 10 meses. Entonces, podría decir que estamos en un plazo razonable para la cooperación todavía. No obstante, existen circunstancias exógenas a estas diligencias de cooperación que sí podrían contaminar el trámite natural debido a los cambios recientes ocurridos en Colombia, que son atendibles y entendibles. Ante estas negativas que se tuvieron de parte del gobierno colombiano y la falta de respuesta que hay de algunas diligencias, ¿se podría decir entonces que la investigación aquí en Paraguay quedó parada hasta tanto no se tenga una respuesta por parte de ellos o se tienen otras líneas de investigación también? Tenemos otras líneas de investigación y también aclaro que la cooperación no está parada. Tampoco no hubo una negativa de respuesta a la cooperación. Ellos reafirman que se encuentran abocados a dar cumplimiento a las requisitorias de Paraguay y lógicamente los tiempos que ellos dediquen a eso ya son cuestiones que están ajenas a la capacidad de accionar de la Fiscalía de Paraguay. Por ejemplo, solo a modo de referencia y sin ánimo de justificar ningún tipo de acción, el fiscal que está a cargo de esta cooperación internacional también es el fiscal del caso de Marcelo en Colombia, el fiscal Mario Burgos. Mario Burgos tiene como referencia el caso de Otoniel a su cargo, que está en pleno desarrollo procesal. Me refiero al ex líder del Clan del Golfo. También tiene el caso de Nicolás Petro, el hijo del actual presidente de Colombia. Entonces, lógicamente, su capacidad de actuar de manera rápida se ve también mermada por circunstancias que son naturales en toda cooperación internacional. Vínculo de la Drangheta con bases en Sudamérica, ¿se está analizando?
Que tengamos nosotros una información objetiva con respecto a eso, no, pero como es de conocimiento público, las autoridades italianas están en permanente contacto con nosotros, tanto el Cuerpo de Carabineros como el Cuerpo de la Guardia de Finanzas. Todas las autoridades colombianas están permanentemente colaborando con nosotros. El fiscal general del Estado mantuvo una reunión bilateral presencial en el mes de febrero de este año con el fiscal antimafia de Italia y ambos exteriorizaron su necesidad de cooperación directa en la lucha contra todas las cuestiones vinculadas a la criminalidad compleja y organizada transnacional. Pero que existan aristas que de manera cierta o de manera responsable nos permitan suponer la intervención de la Ndrangheta en el homicidio de Marcelo, no lo tenemos. Con respecto a declaraciones que se dieron en Colombia donde se le mencionaban al expresidente Horacio Cartes, ¿se continúa con una línea investigativa en torno a eso? ¿Se tiene todavía como indicio o incluso se lo podría llamar a declarar al expresidente en este caso? Quiero pasarle a los fiscales del caso. Como bien lo había mencionado mi colega Alejandro Cardoso, cualquier hipótesis, cualquier información que se maneje en la causa, a la que nosotros tengamos acceso, por más mínimo que sea, es nuestra obligación de agotar esa línea de investigación. Es por tanto que todas las hipótesis que se mencionaron, por más improbables en alguna o por más probables en otras que sean, forman parte de líneas investigativas del equipo de trabajo y que finalmente se están llevando a cabo para corroborar o descartar lo manifestado. Para los fiscales, el fiscal Doldán que viajó a Colombia, doctor, ¿no le manifestó al fiscal Barbosa, el fiscal del caso, este tema del celular que el Correa Galeano habló de tener en una casa de seguridad, ya que las cooperaciones, digamos, de manera diplomática, por así decirlo, no están teniendo retorno que ustedes esperan rápido, por lo menos articular a través de la propia fiscalía para que busque? Porque tengo entendido que Correa Galeano no le habló de eso al fiscal del colombiano. Bueno, reiterando lo que se explicó ya de manera general, Francisco Luis Correa Galeano hace mención de la existencia de este aparato tecnológico recién en ocasión de la segunda entrevista que nosotros hemos realizado en Colombia con el fiscal Francisco Cabrera. El fiscal Mario Burgos, que es el fiscal para la seguridad territorial de Colombia, el fiscal que lleva adelante el titular del caso en Colombia, estuvo presente en las dos diligencias, en la primera entrevista en donde no hubo manifestación del teléfono y en la segunda entrevista donde sí hubo manifestación. Lo que yo les había comentado al comienzo es que al margen de la voluntad de Francisco Luis Correa de hacer entrega del aparato telefónico que dice tener, nosotros hemos pedido que Fiscalía realice pesquisas vinculadas al caso y tendientes a lograr la ubicación de ese aparato telefónico al margen de la voluntad de Correa. Nosotros no hemos tenido retorno alguno sobre eso. Nos dijo el fiscal, me dijo personalmente el fiscal Mario Burgos que ellos estaban expectantes, que Correa estaba expectante de colaborar luego de la audiencia del preacuerdo que se iba a realizar el 15 de mayo en Colombia con respecto a los otros cargos que tiene Francisco Luis Correa. Me refiero al porte ilegal de armas y también a las amenazas que había él efectuado a autoridades públicas que intervienen en el caso de Marcelo Ayá. Esa audiencia, como creo que es de conocimiento público, tampoco se llevó a cabo el 15 de mayo y fue postergada para el día 20 de mayo a las 14:30 hora Colombia. Entonces, nosotros seguimos expectantes de la realización de esa audiencia para saber si efectivamente Francisco Luis Correa entrega el teléfono que dice tener guardado. Una última pregunta, por favor, y damos por finalizada nuestra conferencia. Bueno, ya se hicieron todas las preguntas pertinentes. En este momento está concluyendo la conferencia de prensa. Las últimas palabras las da el fiscal general del Estado. Compromiso institucional y del equipo de trabajo en la dilucidación de este complejo caso. Es muy complejo porque el escenario del crimen está distante y de alguna manera forma parte del eje central. Es difícil porque dependemos de engorrosos trámites que son de orden de relacionamiento de países soberanos. Es difícil porque todavía no tenemos un convenio, me necesita el nombre por favor, un equipo conjunto de investigación que nos permita un acceso directo a todas las informaciones. Esas dificultades son reales y no son causadas por esta institución.
Nosotros estamos prestos para hilvanar cualquier trámite que tenga que ver con la posibilidad de registrar en nuestra carpeta fiscal la probable autoría intelectual. No es cierto lo que dice Colombia, que al terminar la condena, con la condena de los culpables directos, termina el proceso. El proceso es un único universo que empieza por descubrirse la autoría material intelectual, culpable, condenados, etcétera, hasta la ejecución de la condena. El eje central, por más que tengamos una carpeta fiscal, sigue siendo Colombia. Así es que es bueno que la ciudadanía no se guíe por la política del tiroteo. La gente hace ruido en diversos lugares, pero esconde lo principal. Hoy no tenemos aún. Ojalá que el ministro Barcini nos dé una impronta sobre esto y registremos en forma clara. Nosotros no tenemos ningún compromiso político más que con el pueblo y a eso nos atendemos. Mi voluntad férrea de apoyar al equipo de trabajo. Por esas razones, a veces dejo un poco que el fardo se me tire en la espalda. Pero en ocasiones hay que presentar lo que son los operativos de la gestión. Ellos tienen independencia y autonomía investigativa. En todo caso, el fiscal general solamente lanza líneas y propuestas al equipo de trabajo, más nada. Les agradezco mucho la presencia y ojalá esto llegue al conocimiento del pueblo, que es finalmente el destinatario de nuestro servicio. Gracias. Bueno, esta manera de prensa concluye. Simplemente confirmar que va a ser convocado el ministro Barcini a prestar declaración, como ellos ya decían, atendiendo a los datos brindados por el ministro Barcini. Tiene que ser convocado por el Ministerio Público para que él mismo responda los vínculos que podría tener con la persona que le habría dado la información en relación a la autoría del homicidio, la autoría moral del homicidio, vinculado con el homicidio también de otra persona ligada al tráfico internacional de drogas. Bueno, en estos momentos el fiscal general también está facilitando que se grabe imágenes de documentos remitidos a Colombia. Y con esto nos vamos despidiendo en relación a esta extensa conferencia de prensa donde se expuso los trabajos realizados por el Ministerio Público en el marco al crimen de Marcelo Pecci.